Amén, gloria a Dios, bendecido día. Gracias al Señor por este momento en que estamos aquí. Los que estamos, los que no están porque no han podido, ya están bajo oración. Sabemos que Dios conoce todas las cosas y sobre todo todas las cosas pertenecientes a sus hijos y sus vidas. Él está en el detalle. Hay una, ¿eh? Exacto, las personas que están viajando por los distintos motivos que no están aquí. Dios está con ellos. Dios ha prometido estar y está con ellos en todo momento. Pero hoy vamos a ocuparnos en este hermoso domingo de hablar de algo tan hermoso como la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿De cuántas cosas nos libra y para cuántas cosas nos prepara la gracia de Dios? Fue un tema que el Señor me dio para el día de hoy y lo quiero desarrollar, no un poco a modo de sermón clásico, sino de un poquitico de sus enseñanzas. Vamos a ver algunos principios teológicos, principios bíblicos, algunas implicaciones y aplicaciones que tienen lo que vamos a leer. Y les invito, si les place ver Tito, la epístola a Tito, en el capítulo 2. Tito, capítulo 2, está antes de Hebreos y después de Timoteo. Tito, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículos 11 al 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice la palabra lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendita sea la palabra del Señor. Estamos bajo la oración. Y ¿quién es Tito? Tito era uno de los ayudadores, colaboradores y acompañantes de Pablo en sus viajes misioneros, y Pablo dejó a Tito en la isla de Creta, allí para atender la iglesia. Es decir, Tito fue uno de los pastores que Pablo comisionó durante sus recorridos, sus viajes misioneros, y lo comisionó allí en Creta para atender la comunidad religiosa, la comunidad cristiana naciente en ese lugar. Es decir, está dándole unas instrucciones pastorales Pablo a Tito. Lo mismo sucede con Timoteo, o sea, son las dos cartas llamadas cartas pastorales. Timoteo también fue uno de los pastores que se encargó de cierto lugar y recibió en sus cartas las instrucciones. Las cartas de Timoteo y de Tito son cartas pastorales. Aquí vemos ciertos principios y vamos a ver también algunas implicaciones de estos principios dentro de toda la enseñanza que tiene esta porción de la palabra de Dios, que está bien fuerte, está nutrida. Se puede hablar bastante de todo cuanto dice aquí. Y está precisamente enfocada en qué es lo que hace la gracia con los siervos de Dios, qué es lo que hace la gracia con los cristianos y cristianas, qué es lo que hace la gracia con la iglesia, con la familia que Cristo vino a fundar. La familia que tiene una misma sangre, la sangre de Él vertida en la cruz. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Aquí no hay nada oculto, aquí no hay secrecía, aquí no somos como los templarios, ni como los masones, ni como otros tipos de congregaciones que son secretistas. La gracia de Dios es manifiesta. Dios la manifestó y la manifestó con un propósito: salvación a todos. Dice que Dios la manifiesta para salvación a todos los hombres. La gracia no es elitista.
Claro, es elitista en cuanto a la voluntad de aquel que quiere pertenecer a esa élite. Pero no es elitista de por sí. Es una invitación abierta, una manifestación divina para salvación a todos los hombres. Fíjese, hombres, humanidad. Ahora la gracia tiene sus detalles. Vemos aquí que la generación en que vivimos habla mucho a veces, de la gracia, de lo que quisieran obtener porque piensan que lo merecen o porque piensan que lo pueden obtener gratuitamente, pero realmente no lo merecen. Y gracia es lo que Dios da. Es un favor de Dios, es un regalo de Dios, aunque no se merece, la ha ofrecido. Y él se encuentra así. Nuestra generación habla de eso, pero no se vira a ver la gracia que Dios está ofreciendo. Pocos la entienden y muchos la suscriben a la conversión. Ah, eres cristiano o cristiana, ya te convertiste, estás bajo la gracia de Dios. No es así, no es tan así la cosa. La gracia no solamente salva, la gracia educa, transforma, sostiene la esperanza y produce un pueblo. La gracia verdadera, la gracia de Dios produce un pueblo. La gracia de Dios no es para que individualistamente cada cual diga estoy bajo la gracia de Dios y tengo tales prerrogativas. La gracia de Dios produce un pueblo. Yo tengo que saber que hay otras personas que están bajo la misma gracia que yo y que son mis hermanos en fe. Es decir, la gracia de Dios produce un pueblo que está celoso de hacer obras de bien. Más que un favor, la gracia de Dios es el poder de Dios obrando. La gracia de Dios es una de las vías por las que el poder de Dios obra en la sociedad, en las personas que se acercan a conocer este gran regalo del Creador. Mi pregunta sería para comenzar, ¿qué produce realmente la gracia de Dios en la vida de quien la recibe? Bueno, el primer aspecto es que la gracia se ha manifestado para salvación. Lo dice el versículo 11. Esa manifestación es la palabra epifaino, que es la 2147 de la concordancia Strong. Epifaino viene lo que la gente le llaman epifanía. Es una forma en que Dios se revela visiblemente. Cuando las personas viven bajo la gracia de Dios, algo a los demás le llama la atención. Su tipo de vida, su comportamiento, sus logros, su resiliencia. Porque la gracia de Dios nos ayuda a ser resilientes. Es una cosa de las que voy a hablar. La gracia de Dios, ese es el título de esta meditación. La gracia de Dios prepara a la iglesia para Cristo. Ese es el título de esta meditación. La gracia de Dios prepara a la iglesia para Cristo. La hace sabia, la hace resiliente y la hace proactiva. Todo eso se la gracia en la iglesia y en las personas que realmente viven bajo la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado. Significa que aparece públicamente, no de manera oculta, no es un secreto. La gracia de Dios dejó de ser una promesa del Antiguo Testamento. La gracia de Dios ahora es visible y manifiesta. ¿En quién? En Jesucristo. ¿En quién? En quienes buscamos que ese Jesucristo fluya a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras enseñanzas, de nuestros consejos que le damos a otros, de nuestra interrelación social y de la instrucción que le damos a la iglesia. La gracia de Dios es un regalo maravilloso que otras personas debían también conocer y vivir. ¿De quién depende? De los que estamos bajo esa gracia, de nosotros que estamos aquí hoy. Hay 4 principios teológicos que hasta aquí se manifiestan. Y el primero es que la salvación nace exclusivamente de la iniciativa de Dios. Si Dios no se manifiesta, no hay quien logre conocer quién es Dios, ni que hay un Dios, ni qué puede hacer o ha hecho. Él se manifestó. La gracia de Dios depende de la voluntad de Dios única y exclusivamente para manifestarse. Es su iniciativa de Dios, quiso darla. Dice la palabra en Juan 1:1, en Mateo, que es buena voluntad para con los hombres. Manifestarle su gracia. Gloria a su nombre. En segundo lugar, el otro principio teológico que vemos aquí hasta donde he hablado es que Cristo es la manifestación visible de la gracia divina. Cristo, ¿algo inalcanzable? No.
algo diferente a nosotros. No, un ser totalmente humano y expuesto al pecado, como nosotros. Un ser que se dejó tocar, que se dejó ver y que se comunicó con nosotros. La gracia de Dios se manifestó y es visible, es Cristo, la gracia divina manifestada entre nosotros. En tercer lugar, el otro principio teológico es que la oferta de salvación es universal, pero hay solo una manera en la que se puede recibir esa oferta de salvación que Dios nos da en su palabra, y es la fe. Si usted no pone su fe en lo que esta palabra dice, la gracia de Dios no se le va a manifestar. Tiene que poner su fe en esto, vivir conforme a esto, entregarle su vida a esto y entender que depende de esto que dice aquí, de este mensaje, que la gracia de Dios se manifieste en su vida. Mientras tanto va a seguir viviendo y preguntándose por qué a mí, por qué me pasó, si yo no me merecía, y mira qué te digo, pero no mira qué te digo, no, vívelo. Y vas a entender todas las circunstancias por las que te estés pasando, que la gracia de Dios está contigo en medio de ellas. Así como sacó del horno ardiente a los 3 hebreos, a Daniel y sus compañeros, ahí va a estar la gracia de Dios contigo, en tu más dura experiencia. El tercer principio teológico que tenemos aquí es que la oferta, el cuarto, es que la gracia de Dios no es solamente una doctrina. La gracia de Dios no es una doctrina. La doctrina de la gracia se le llama así porque tiene una enseñanza específica y se aprende de aquí. Pero la gracia de Dios es una persona. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Las enseñanzas de otras filosofías es porque alguien dijo y plasmó. Entonces vamos a lo que alguien dijo y plasmó. Pero la gracia de Dios nos lleva a quien dijo. No a lo que dijo, a quien lo dijo. A quien lo dijo. Cristo no es como el médico, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Ok? Nadie, la aplicación que tiene todo esto, dicho entonces, es que nadie puede salvarse por sus propios méritos, sino que dependemos todos completamente de la gracia de Dios. En un segundo aspecto vamos a tener 2 enseñanzas. Dice en el versículo 12 que la gracia nos enseña a vivir en santidad. La gracia nos enseña a vivir en santidad. Primero debemos estar en su gracia, creer, confiar y querer vivir. Y es entonces cuando empezamos a aprender a vivir la santidad. La santidad no es abstenerte por tu cuenta de esto. Yo lo hacía, pero ya yo no lo hago. Ahora soy bueno y antes era malo. Eso está muy bien. Pero quieres vivir bajo la gracia y quieres de verdad aprender y lograr vivir bajo la santidad divina, tienes que acogerte a esta fe y a la gracia primero. Entonces, la enseñanza aquí es que, aquí dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. La enseñanza primera es que hay que renunciar. La gracia de Dios, si quieres entrar en ella, tienes que sentarte a hablar con Dios y decirle, Padre, ¿qué debo dejar en mi vida? ¿A qué debo renunciar de mi vida pasada? ¿A qué debo renunciar de lo que se me pueda presentar delante en mi vida futura? Enséñame, guíame, explícame cómo lo hago. Ayúdame a vivir en ti, por ti y para ti, bajo tu gracia, dentro de tu gracia, para hacer las renuncias necesarias que yo debo hacer. Eso es gracia de Dios. Es una escuela, es una enseñanza, está personificada. No es una imagen en un libro ni un parrafito en un manual de consulta. Es una persona, la gracia de Dios. La renuncia significa romper. Y qué difícil a veces nos resulta romper con personas, con cosas, con ambientes, con ataduras que tenemos de tantos tipos, con tantas cosas. Romper significa romper con todo aquello que pueda ofender a nuestro Señor. Romper con todo aquello que puede ir en contra de sus principios de fe. Eso es gracia. No es solamente abandonar pecados visibles. No es apariencia. Es decirle que no al pecado. Y para eso, cuando usted está bajo la gracia de Dios, el Espíritu Santo le da el poder, lo capacita para decirle que no al pecado. Lo capacita.
Yo recuerdo que al principio en principio como cristiano, ¿no? A mí me tocó trabajar en la discoteca más famosa y más grande que hubo en Cuba como custodio. Yo era custodio en esa discoteca. Yo decía, yo no entiendo, yo tengo que hacer un esfuerzo porque unos días eran de iglesia y otros días eran de bachata y de la música y de reggaetón y de las mujeres allí haciendo de todo y del vicio y demás. Y yo allí de custodio en la discoteca en aquel ambiente y al otro día tenía que predicar en la iglesia. Y si yo no clamo la sangre de Jesús sobre mi vida, el Espíritu Santo en mí, y si yo no clamo a la ayuda de Dios, yo hubiese perecido en aquel ambiente. Me hubiese arrastrado a aquel ambiente. Y yo pude practicar mi trabajo y practicar mi fe con tremenda dignidad y con tremenda resiliencia había que tener allá adentro cuando aquello se ponía de verdad feo. Había que ser resiliente, decir, yo aquí tengo que soportar y puedo hacerlo porque el Señor está conmigo en este ambiente, el Señor está conmigo. Yo decía, este es el horno de fuego, pero el Señor está aquí conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque realmente nos protege, nos ayuda, nos empodera para vivir. Y así, solamente dependiendo de su gracia y clamando a Él, podemos resistir el pecado. Pablo menciona 3 dimensiones, que esta es la segunda enseñanza que vemos acá. 3 dimensiones o aspectos en los que la gracia se manifiesta. El primero es con uno mismo, es decir, vivir sobriamente, vivir con dominio propio. Eso lo menciona este texto que leímos al principio. Vivir sobriamente es el autocontrol. La gracia nos ayuda a tener autocontrol en los momentos difíciles. Nos ayuda a tener autocontrol cuando se me quieren ir los pies, cuando se quieren ir la mano, cuando se me quieren ir los ojos. La gracia nos ayuda a mantener la compostura. Ese es el primer aspecto de la gracia. Ser sobrios, tener dominio propio. Y andar como avisados, porque sobrio es el antónimo, es lo contrario de ebrio. No, a mí no me puede emborrachar cualquier ambiente en el que yo esté. Yo tengo que andar sobrio donde quiera que yo esté, saber quién soy y por qué estoy y qué debo hacer. Entonces la gracia en el segundo aspecto tiene, como segunda enseñanza, el segundo aspecto es que dice que es, aquí dice vivir de manera sobria y vivir de manera justa. Es rectitud con el prójimo. Este ya no es un aspecto de control, autocontrol, sino un aspecto de cómo controlarnos viviendo en sociedad. Rectitud con el prójimo. El segundo aspecto. El tercero es de una manera piadosa. Lo dice aquí el versículo. Viviendo de una manera sobria, justa y piadosa. Así es como la gracia vive y se manifiesta. Y este aspecto tiene que ver con nuestra relación con el Señor. La santidad, y es un aspecto muy importante. La santidad no es legalismo. La santidad es un fruto. La vida en santidad es un fruto de una vida que es gobernada por el Espíritu Santo. La gracia nos lleva a vivir en santidad. Y esto es importante, este aspecto, porque voy a hacer un paréntesis aquí, ya que José el otro día habló y planteó algo que yo sé que afecta mucho a muchas iglesias, que crea incluso apatía entre creyentes porque no piensan igual. La santidad es algo fundamental con respecto a la salvación, a la condición de ser salvo siempre o se puede dejar de ser salvo. Es una cuestión que golpea muchas cabezas. El pastor Jimmy, con toda su profesionalidad y de una manera muy correcta, explicó su punto de vista y estoy de acuerdo con el punto de vista que le explicó totalmente. Él llega a una conclusión que no es la misma a la que digo yo. Él dice la salvación no se pierde. Yo digo sí, se pierde. Pero llega a la misma conclusión que llego yo. No se pierde porque Dios te la quita. Se pierde porque tú descuidas las cosas que se te advierten, que se te advierten que tú hagas aquí. Se puede perder. El que piensa que no se llega a perder, yo pienso que puede llegar a perderse por otros versículos. Pero bueno, la cuestión no está en eso. Está en que el que practica tal denominación o tal otra puede pensar en forma diferente, pero ambos deben converger en un punto importante.
y es la santidad. Ni pentecostales, ni bautistas, ni de ninguna otra denominación. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, que el que no ande en santidad no verá al Señor. Usted puede ser presbiteriano, luterano, nazareno, bautista o pentecostal, o penteutista o bauticostal. Si no anda en santidad, no va a ver al Señor. Así que yo voy a andar en santidad. No la voy a perder si es que se pierde. Y si no se pierde, bueno, qué bueno. Andar en santidad para todo el mundo. Sin santidad nadie verá al Señor, sea de la denominación que sea. Llámese como se quiera llamar. La santidad. Vivir en santidad hemos sido llamados a eso. Incluso el Señor a su pueblo lo conoce como una nación que... Yo no sé si eres bautista, si eres pentecostal, si eres nazareno, si eres presbiteriano. Pero tiene que ser santo. Si no, conmigo no te empatas, dice el Señor. Vaya, eso es llevándolo al lenguaje común. Sin santidad nadie verá al Señor. Cualquiera que sea la denominación que esté. Vive en santidad y olvídese de que se pierde o no se pierde. Vive en santidad. Entonces, en un tercer aspecto, la gracia nos hace vivir mirando la gloria venidera. Mirando la gloria venidera. Y aguardando la esperanza bienaventurada, dice el texto. Aguardando la esperanza bienaventurada. Pero como vamos a ver, este es el tercer punto, como vamos a ver en el punto 4, que ya voy terminando, la gracia, aguardar la esperanza bienaventurada es aguardarla, pero no pasivamente. Lo vamos a ver en el punto 4. No es sentarte a esperar la gracia de Dios, que por su gracia va a pasar esto y lo otro. Usted tiene que ser proactivo, aguardando la bienaventurada esperanza de Dios. Nuestra esperanza no está en políticas ni políticos. Nuestra esperanza no está en Trump, a quien le agradecemos enormemente que estamos aquí, pero no está en Trump. Nuestra esperanza no está en política, nuestra esperanza no está en economía, nuestra esperanza no está en ciencias ni en filosofía. La esperanza bienaventurada nuestra está en la gracia que Dios manifestó a través de Jesucristo, visible y palpablemente. Esa es la esperanza bienaventurada. Nuestra esperanza está en Cristo. Y hay principios teológicos que se aprenden aquí. El primero es que la segunda venida es segura. La palabra te dice, aguárdala, que viene. No es a lo mejor si espera un poquito, quién sabe, ay no, aguarda la que viene para ti. Hay una esperanza bienaventurada que debes aguardar. El segundo principio teológico es que la esperanza futura transforma la conducta presente. La esperanza futura transforma la conducta presente. ¿A qué me refiero? Quizás haya personas que ya por nacimiento y naturaleza humana son personas buenas, de buena condición, personas decentes, personas que tienen una mente positiva para hacer el bien. Pero un escritor dijo, y tiene mucha razón, los hombres tan egoístas necesitan escuchar que hay una recompensa en una vida futura para que hagan el bien en esta vida. Bueno, si a alguien le hace falta, vamos a decir lo que tiene que escuchar para que empiece a hacer el bien, según una esperanza bienaventurada. Vamos, para eso estamos aquí. Para aquellos que por sí solos no son capaces de llegar, hay que ayudarlo, hay que decirle, oye, mira, en el futuro, para ver si, bueno, déjame hacer lo que hay. Pues bien, la esperanza bienaventurada, ahí está la proactividad de nuestra misión aquí. Tenemos que, mientras esperamos, hablar a otros. El otro principio, es el tercero, es que la escatología debe producir santidad. ¿Qué es la escatología? Viene de dos raíces griegas que los teólogos del siglo XVII latinizaron. Pero las raíces griegas son escatos, que significa último, postrero, final, y logos, que significa estudio o tratado o palabra, es decir, es el estudio de las últimas cosas. La escatología es un término creado para producir que la gente busque santidad. No es solamente información, es educación sobre el futuro, para motivar una transformación en la vida presente. Se le habla del futuro, de qué es lo que va a suceder, de qué se advierte aquí que sucederá al final, para que las personas reaccionen y busquen santidad.
Esta es una de las funciones de la gracia, al hablar de escatología, porque precisamente para evitarnos los efectos terribles de la escatología es que la gracia se manifiesta. Y se manifiesta redimiéndonos. ¿De qué? Del pecado. De lo peor del pecado. Se manifiesta purificando nuestras almas y purificando un cuerpo al cual pertenecemos. ¿Nos hizo un pueblo cualquiera? No. Dice aquí que es un pueblo propio. Dice el versículo número 14 de la versión de ella. La gracia se manifiesta diciéndonos, son míos. Y nadie los va a arrebatar de mi mano. Son míos. Y nada ni nadie podrá quitarles el amor que yo les doy y el que ustedes van a sentir por mí. Ni espada, ni tribulación, ni nada. Son míos. Entonces, este mensaje que nos da, nos dice que principios teológicos, 4. La redención tiene 4 propósitos. Cuando Cristo nos redime, nos salva con su gracia, lo hace con 4 propósitos. Nos libera del pecado, nos purifica y nos une a un pueblo purificado por su sangre. Nos libera del pecado, nos purifica, nos hace tener un sentido de pertenencia a algo en esta vida, de pertenencia genuina, de pertenencia de lealtad y de fidelidad. Y en cuarto lugar, nos comisiona para un servicio. Nos comisiona para un servicio. Y el principio bíblico aquí es que la iglesia no fue redimida solamente para ir al cielo. Fue redimida para llevar al cielo a los que no conocen al Redentor. Y eso es muy importante y no se nos debe olvidar jamás. Por último, este mensaje debe predicarse con autoridad. Hay cierta contradicción en que le preguntemos a las personas, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador y Redentor? No, no lo aceptó. Pobrecito Cristo, se fue así, porque no lo aceptaron. Cristo es quien tiene que aceptarte a ti. ¿Eres digno de que Cristo te acepte en su reino? ¿Aceptas saber? Eso sería la pregunta correcta. ¿Aceptas saber por qué no eres digno de que Cristo te acepte? Yo te lo puedo explicar. Hazte acepto a Cristo. La propuesta no es, bueno, si tú no me aceptas, me voy. Acéptame si quieres, si no me voy. La propuesta es, no eres digno de que yo te acepte. Pero aquí hay un pueblo que está comisionado a explicarte cómo llegar a ser acepto al Señor Jesús. Es decir, esa pregunta, ¿aceptas a Cristo? Sí, porque al final la persona debe decir sí o no. Pero en realidad la sustancia de la cosa es que quien no es acepto a Cristo es la persona. Hazte digno para que Cristo te acepte. Entonces eso, la gracia nos ayuda a transmitirlo y enseñarlo. Fue la forma en que Cristo hizo su representación, en que Dios hizo su representación, lo que todo Él implica, lo que su reino es en la tierra para los hombres, la gracia, en Cristo Jesús. Y este es un mensaje que debe predicarse con autoridad, como les decía. Dice al final esta porción que leímos en el principio del culto, el texto base sobre el cual estoy predicando, dice al final, esto habla, así dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y reprende con toda autoridad. Hay personas que dicen, el ángel dijo que Jehová te reprenda. En el Antiguo Testamento no teníamos dada toda esta autoridad. En el Nuevo Testamento Cristo nos da toda la autoridad para reprender. Yo puedo decir, yo reprendo eso. En la palabra de Dios,
la palabra reprender es elenque. Se escribe con CH, elenche, pero la CH se pronuncia K en griego. Entonces, elenque es el término 1651 de la Concordancia Strong. Y reprender algo significa reprobarlo, rechazarlo, disciplinar acerca de eso, inculpar a otro porque está haciendo algo malo, declarar convicto o falto o fallido. Declarar a alguien convicto, falto o fallido. Convicto, responsable de estar haciendo una cosa mala, convicto. O declararlo falto o fallido. Cuando yo reprendo algo, estoy diciendo eso. Y la palabra de Dios instruyó a Tito a que reprendiera con autoridad. No le dijo a Tito, dile a aquel que Jehová lo reprenda. No, reprende tú con autoridad lo que no venga conforme a la palabra de Dios. Y para aclarar esto, también como aclaré lo de la salvación, se pierde o no se pierde, yo tengo que decir que esto de reprender, de que nosotros podemos reprender, se enseña en la Biblia, en Mateo 18:15. Queda grabado, el que lea después, quiera anotar, el que vea el video después de esta predicación. En Mateo 18:15, en Lucas 17:3, se reprende al pecador. Uno reprende al pecador. Te reprendo por pecador. En 2 de Timoteo 4:2 y en Tito 2:15 se reprende ministrando. En Tito 1:13 se reprende porque es un requisito de los obispos de la iglesia, reprender. Y en 1 Timoteo 5:1 se reprende, pero no a los ancianos. A los ancianos no se les reprende, a los ancianos, a los ministros, a los que son miembros de una iglesia que ya tienen experiencia, eso quiere decir ancianos, los episcopos, se les llama aparte y se les ubica en cuanto al error que hayan tenido. Los ancianos no se les reprende. Pero en 1 Timoteo 5:20 se reprende a los pecadores en público. Se les reprende. Ustedes están en pecado, yo reprendo eso. Por esto. Reprender es explicar por qué está mal. Pero también uno dice, le puedo decir, yo reprendo eso. No hay que decir, Jehová te reprenda, no. La autoridad dice que con toda autoridad reprende. En Judas 1:9 y en Zacarías 3:2, por ejemplo, es donde se dice que él le dijo al ángel, al diablo, que el ángel le dijo que te reprenda Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos ha dado la autoridad. Dos tipos de autoridad, según yo explicaba en algunas predicaciones anteriores. Autoridad dinamis y autoridad exousia. Está aquí en la palabra en griego. Es decir, que la autoridad no proviene del que reprende, por supuesto, es una autoridad delegada. En el nombre de Jesús te reprendo. El que tiene la autoridad para reprender es Jesucristo, pero yo soy un representante de Jesucristo en la tierra. Tengo toda autoridad, según lo dice aquí, para reprenderlo. Entonces, proviene la palabra de Dios esa autoridad. Y toda iglesia, no solamente esta, la iglesia en general, debía manejar sus mensajes llenos del Espíritu Santo, con estas potestades que nos da, respaldados por la Escritura, como lo estamos viendo aquí, y proclamándolo con valentía delante de los que no conocen a Dios. Conclusión de este mensaje, conclusión en resumen: la gracia salva, la gracia transforma, la gracia nos hace esperar la gloria venidera y bienaventurada, la gracia produce buenas obras y la gracia debe anunciarse con autoridad. La gracia no es que nosotros estamos de abajo, ay, mira, si tú, no, yo tengo esta autoridad y es tu problema y tu decisión, tu libre albedrío, que jamás Dios le quita el libre albedrío a una persona, es otra de las cosas por las cuales pudiera perderse. Y Hebreos 6, versículo 4 es muy claro en eso. Si tú decidiste irte, bueno, te fuiste. Ahora, la gracia sigue manifestándose hoy por medio de Jesús, igual a través de nosotros. Si alguno necesita salvación, Cristo está extendiendo su gracia para él. Seas quien seas, estés donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho. Lo decía Mirta, todos tenemos un pasado, pero la gracia de Dios nos ha librado.
Si algún creyente ha perdido el fervor, la gracia lo restaura. Pero ahí estamos nosotros para ayudarlo a restaurarse. No a hacer leña, no a criticar, no a pisotarlo, está en el piso. Y si la iglesia quiere impactar realmente este mundo, debe volver a vivir bajo el poder de la gracia, en santidad, llena del Espíritu Santo, esperando la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque la gracia que salva es también la que transforma, santifica y prepara un nuevo pueblo que es linaje escogido y santo, la iglesia, para encontrarse con su Señor. El Señor les bendiga este mensaje. Antes